Nos faltan dos temas, que son la gluconeogénesis y la vía de las pentosas. Entonces, hoy vamos a ver la gluconeogénesis. El día de mañana vamos a ver la vía de las pentosas. Ya pues no van a ser clases completas en términos de tiempo. Pero van a ser completas en términos de tema. Entonces vamos a ver completamente la gluconeogénesis y completamente la vía de las pentosas. Un poquito de la regulación de la gluconeogénesis en compañía de la glicólisis, porque es así como se entiende, se entiende o se entendería mejor la integración de ambas vías, porque están vinculadas. Y lo vamos a ver más adelante, para ver por qué están vinculadas. Entonces, permítame. Bien, antes de empezar, quisiera preguntarles si hay alguna pregunta de la clase pasada. Algo que quieran que retomemos. O algún comentario sobre el mismo. ¿No? Ya están bien cansados, supongo, ¿verdad? De las clases y del sistema también. Sí, un poco. Sí. Pero pues ya es la última semana. Y hay que aguantar nada más un poquito. Y lo otro, pues es que están jóvenes, o sea, tienen las energías y a veces no tanto las ganas, pero sí las energías, y se tienen que obligar a hacer las cosas bien y terminarlas, ¿no? Y sí se puede, solo hay que obligarse a hacerlas. Ok, pues el último tramo. Bueno, si no hay nada sobre la glicólisis, vamos a ver la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es, pues como el término lo indica, ¿qué significa génesis? Creación, no lo sé. Creación, muy bien, es la creación. Y pues tenemos el término gluco, que se refiere a carbohidratos, especialmente a la glucosa. Y neo es, ¿a qué se refiere neo? Nuevo. De nuevo, de novo, ¿no? Entonces la síntesis o la creación, la formación, la construcción de esta molécula, que es la glucosa, no de cero, pero sí de moléculas sencillas, moléculas de 3 átomos de carbono. Así vamos a dejarlo claro. Aquí se refiere a partir de moléculas de 3 carbonos, ¿ok? Esa es la gluconeogénesis. Y esto sí me gustaría que no se les olvidara en lo absoluto. Es a partir de moléculas de 3 carbonos. ¿Por qué? Porque tenemos moléculas de 2 carbonos y de ahí no vamos a poder sintetizar absolutamente nada de glucosa. Ese es nuestro límite como mamíferos.
podemos sintetizar a partir de moléculas de 3 carbonos, a fuerzas, 3 carbonos. De 2 carbonos, no. De un carbono, menos, mucho menos. Pero existen organismos que pueden sintetizar glucosa a partir de compuestos de 2 carbonos, C2. Y hay otros que pueden sintetizar glucosa a partir de compuestos de un carbono. Es interesante, ¿no? ¿Y cuáles son? Bueno, de C3 estamos todos los mamíferos. Y de C2, ¿quiénes estarían? ¿Qué organismos estarían ahí en ese grupo? Pues no sé si las plantas. Ajá, las plantas. Las plantas pueden sintetizar glucosa a partir de compuestos de 2 carbonos. Ponles cualquier compuesto, bueno, no cualquiera de estos sustratos para plantas, analízalos, que tengan 2 carbonos y te crecen las plantas muy bien. ¿Qué otros organismos? Podrían ser ¿Bacterias? Bacterias, sí, las bacterias también. Ponles acetato de sodio, y te crecen muy bien. ¿Quién más? Perdón, por ahí había alguien más. los hongos, profe. Sí, algunos hongos, también ponles acetato, cualquier otra molécula de 2 carbonos, y te crecen muy bien los hongos. Es un medio mínimo, ojo. Para las plantas no es medio mínimo, ni para algunas bacterias, pero para hongos, algunos hongos y levaduras, se considera medio mínimo, es decir, un medio limitante. Pero el organismo tiene la capacidad de utilizar esas moléculas de C2 para generar glucosa y otros muchos compuestos, todos los compuestos. Y de esta manera, pues, multiplicarse y crecer y mantener y producir un montón de cosas para su metabolismo. Entonces, todo va a depender del tipo de organismo y desde luego, pues, su bagaje genómico, o sea, la información que tenga, que también pueda procesar esos compuestos. Y la velocidad de crecimiento va a depender exactamente de eso, ¿no? De qué tan buenos sean para asimilar ese tipo de nutrientes. Entonces, en la naturaleza vamos a ver organismos que fácilmente los van a utilizar y van a proliferar, y otros que les va a costar trabajo, pero van a poder sobrevivir metabolizando esos compuestos de cierta velocidad. Y tenemos los de C2, pues C1. Entonces, si tenemos C3, también vamos a tener los de C1, de un carbono. ¿Qué organismos serían esos? ¿Algún ejemplo? ¿Alguna idea? ¿No? Otras, perdón. No tuve Freddy. No, tú adelante, Luis. Es que yo no iba a responder, iba a preguntar que si podía repetir la pregunta. Entonces mejor tú, a lo mejor así ya. No, yo iba a decir algunas bacterias más sencillas, ¿no? Pero no sé. Puedo decir algunas bacterias, por ejemplo, pueden utilizar ácido fórmico, formato, y pueden crecer en estos medios mínimos también, menos mínimos limitantes. Pero pues se le está olvidando un gran grupo de organismos que pueden utilizar los compuestos con C1. ¿Quiénes son estos organismos? Ya los mencionaron. Pues las plantas, ¿no? Y las plantas. Algas. CO2, ¿no? ¿Cuántos carbonos tiene su molécula?
plantas. Es un carbono, ¿no? Y eso es lo que utilizan prácticamente para sintetizar glucosa. CO2. Entonces, compuestos de un carbono. Pero nosotros estamos aquí. O sea, todos los mamíferos estamos aquí, en C3. Y por lo tanto, pues no podemos tomar el dióxido de carbono y sintetizar glucosa. Imposible. Producto, de hecho, de la respiración nuestra. Y las plantas hacen todo lo contrario. Utilizan el CO2 y te liberan oxígeno. Entonces, esta parte es interesante. Aquí están los de C2, que igual son las plantas, y pueden sintetizar glucosa, mucha glucosa a partir de compuestos de C2. Por ejemplo, en las semillas tenemos estas enzimas que permiten, las semillas pues están formadas químicamente principalmente por triglicéridos o ácidos grasos y hay muy poquito, hay almidón, sí, pero a partir de los ácidos grasos tienen que producir todas las estructuras celulares. Entonces el almidón que tiene le sirve para el inicio de la germinación y se acaba en algún momento y entonces les queda un montón de aceite. Por eso es que tenemos aceites de infinidad de semillas. Y ese aceite tiene que ser convertido en glucosa. Pues ahí tenemos la vía del glioxilato que permite pasar de C2 a C3 y de ahí a C6, ¿no? Y C5 también, pues, se requiere para el DNA. Los compuestos de 6 carbonos, compuestos de 5 carbonos, y algunos, pues bueno, de 4. Pero nosotros estamos aquí, entonces vamos a sintetizar compuestos de 6 carbonos a partir de compuestos de 3 carbonos. En este caso C6 es la glucosa, pero recuerden, a partir de ahí pues se pueden sintetizar un montón de cosas más, ¿de acuerdo? Si tienes glucosa, puedes sintetizar lo que gustes. Bien, ahora sí, ¿cuál es la pregunta que teníamos por ahí? Ana, ¿sí eres Ana? No, Anaí, pero ya. Ana. La pregunta era que quién podía sintetizar con un carbono. Es que no había escuchado. Ok. Bien, entonces la gluconeogénesis, pues es lo que se indica aquí, la síntesis de glucosa a partir de, esto es importante lo que se indica aquí, precursores que no son carbohidratos, ojo, son muy importantes, son a partir de compuestos, de moléculas que no vamos a llamar carbohidratos, que no los consideramos carbohidratos, puede ser cualquier otro compuesto, sobre todo ácidos carboxílicos. Entonces son precursores aparte que no son carbohidratos. Entonces esa es la glicólisis, la gluconeogénesis. Entonces la glucosa pues es un compuesto que es fácil y rápidamente metabolizado, se acumula en exceso, pero cuando se requiere este compuesto que se ha acumulado, inmediatamente se moviliza, que es la parte del almidón, de cómo se almacena y la velocidad de utilización también es impresionantemente rápida. Entonces, el almidón suele acabarse, pues, dependiendo de la actividad física, pues puede acabarse en menos de una hora, en unas horas, máximo por ahí anda de 7, 8 horas, o quizás un poquito menos, 6. Pero si tu actividad, eso es en descanso, si tu actividad física es exhaustiva, el almidón, perdón, el glicógeno lo consumes prácticamente en unos minutos. Si tu actividad física es exhaustiva, ¿no? Y bueno, una vez que has gastado la glucosa que está en sangre y has gastado la glucosa que está en hígado y que está en músculo, entonces el organismo tiene que sintetizar nueva glucosa para mantener los niveles de glucosa en sangre. Entonces que andan por ahí abajo de 100, ¿no?
de 100, ¿qué son? Miligramos por metro cúbico. Bueno, vamos a los niveles de glucosa, si quieren, después lo vemos. Pero lo importante aquí es que esos niveles de glucosa tienen que mantenerse. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener tejidos que van a requerir o requieren constantemente de glucosa como fuente de carbono. Entonces, ese es el problema con el organismo, que tenemos tejidos que son muy sangrones y solamente pues requieren o van a utilizar principalmente glucosa. No es única, no utilizan únicamente glucosa, pero la glucosa es la que prefieren. Pueden utilizar estos otros compuestos, productos de la degradación de la glucosa, como el acetocetato, etcétera. Pero la glucosa es la que se prefiere, ¿no? Y pues bueno, así es el cerebro. Y por ahí hay unas glándulas en las suprarrenales que también utilizan principalmente glucosa. Entonces, la glucosa tiene que sintetizarse a partir de otras moléculas para poder restablecer o mantener esos niveles de glucosa en sangre. Bien, entonces se sintetiza glucosa. Una vez que se tienen estos compuestos o la fuente de la glucosa, que pueden ser derivados de aminoácidos, principalmente derivados de aminoácidos. Por eso uno empieza a adelgazar cuando no se alimenta bien. Lo primero que empieza a perder, además de lo que es el glicógeno y las grasas, y cuando ya no hay grasas, empiezas a echar mano de los constituyentes estructurales propios de los tejidos, que son las proteínas. Entonces, a partir de ahí, la célula empieza a obtener este compuesto que es el piruvato, y a partir de ahí, el piruvato ya es un compuesto que es parte de la vía de la glicólisis. A partir de este piruvato empieza a sintetizar la glucosa. Entonces, vamos a tener diferentes vías para llegar a la glucosa. Diferentes pasos para llegar a la glucosa. Y esos pasos que son diferentes para llegar a piruvato, que es una molécula de 3 carbonos, que ya forma parte de la glicólisis, pues la célula puede echar mano de diferentes compuestos. Por ejemplo, tenemos el glicerol, que no es un carbohidrato, este es un polialcohol, es un glicol, y tiene 3 carbonos. Ojo, no es un carbohidrato, es un polialcohol. Entonces, el glicerol tiene 3 carbonos y pues se va a convertir a un compuesto intermediario de la vía glicolítica. El glicerol, la glicerosinasa, fosforila el glicerol, pasa el glicerol fosfato, y tenemos el glicerol fosfato deshidrogenasa que lo reduce para formar hidroxiacetona fosfato, y ya entra más allá, más arriba de la vía glicolítica. Entonces el glicerol es un compuesto gluconeogénico o gliconeogénico, ¿no? Ahí ustedes pueden utilizar la palabra que guste, no tengo ningún inconveniente, salvo que entendamos a qué nos referimos. Y así, cualquier molécula que entre por la vía del piruvato, vamos a llamar glucogénico. Entonces, el lactato, el ácido láctico y la alanina son glucogénicos. Entonces, el lactato se va a convertir en piruvato, la alanina por desaminación, es la eliminación del grupo amino, también se va a convertir en piruvato. Y el glicerol también es glucogénico, pero no entra vía el piruvato, sino entra un poquito más arriba en la vía la glicólisis. Entonces vamos a tener diferentes sustratos para la gluconeogénesis. Entonces aquí tenemos un diagrama de estos sustratos. Entonces tenemos aquí el lactato, el ácido láctico,
piruvato, se va a formar piruvato y va a entrar al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs vamos a tener la carboxilación del piruvato, es decir, se va a agregar un carbono para formar una molécula de 4 carbonos y de ahí, pues bueno, se va a exportar al citoplasma, porque esto ocurre el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Entonces, tenemos compartimentos en donde ciertas reacciones se llevan a cabo principalmente, y en algunos casos exclusivamente. Entonces, los productos tienen que ser exportados a los sitios donde, los compartimentos o los espacios donde se lleva a cabo pues X vía metabólica. En este caso, la gliconeogénesis ocurre en el citoplasma, o la gliconeogénesis ocurre en el citoplasma. Entonces, aquí tenemos varias vías de la gliconeogénesis, pero también está separado por tipo de organismos. Pues tenemos los animales y las plantas. Entonces recuerden que las plantas pueden utilizar compuestos de C2, de C2, de los carbonos, pero también los de C1. De hecho, el de C1 es el que se prefiere en plantas, porque es la fijación de oxígeno. Y a partir de esta fijación del CO2, y vamos a tener otros compuestos, por ejemplo, los triacilglicerácidos grasos, y por la vía de la beta reducción puedes obtener acetil-CoA, y ese puede entrar el oxilato. Y tenemos aquí abajo otros aminoácidos que al ser metabolizados pueden entrar en diferentes puntos del ciclo de Krebs, formando pues un intermediario. Es un ciclo, pues finalmente va a llegar al oxaloacetato y va a ser exportado al citoplasma y de esta manera entrar a la gliconeogénesis. Para sintetizar glucosa se requiere energía, entonces se van a requerir varias moléculas de ATP, 4, vamos a ver más adelante, y lo que te va a formar es la glucosa 6-fosfato. Y una vez que tienes la glucosa 6-fosfato, esta molécula pues puede ser utilizada para diferentes procesos, ¿no? Desde la síntesis de sacarosa en plantas, de almidón también en plantas, de disacáridos, de monosacáridos, para la glicosilación de proteínas, para la formación de glicógeno en animales y para mantener la glucosa en sangre. Aquí, pues, todos son importantes dependiendo de qué es lo que estés viendo. Pero en el caso de los animales, principalmente es para mantener la glucosa sanguínea, los niveles de glucosa. Y bueno, ¿cuáles son los pasos de la gluconeogénesis? Pues bueno, empezamos a partir de piruvato, pero tenemos pasos previos al piruvato, pero en esta vía de la gliconeogénesis, pues en realidad es la vía reversa de la glicólisis, y los puntos en donde se sustituyen las enzimas, pues son las enzimas que llevan a cabo la hidrólisis de ATP. Nos vamos a tener en primer lugar a la glucosa 6-fosfatasa, que sustituye la hexoquinasa. Noten que está a partir de glucosa 6-fosfato. Perdón, no, esa no es otra. No, sí es la hexoquinasa, lo que fosforila. Ok, sí es la glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfatasa, elimina el grupo fosfato y libera la glucosa. La hexoquinasa toma la glucosa, ATP, y la fosforila glucosa 6-fosfato. Bien, estaba bien. Y tenemos la otra, que es la fructosa 6-bisfosfatasa, que sustituye la fosfofructosinasa. Entonces, esta requiere de eliminar uno de los grupos fosfatos de la fructosa 6-bisfosfato para obtener fructosa 6-fosfato. Entonces, estas son una de las varias enzimas que sustituyen a las enzimas de la vía glicolítica. Generalmente son las enzimas que tienen un delta G negativo. Y por acá abajo tenemos las enzimas que sustituirían sinasa.
que son la fosfonolpiruvato carboxicinasa y la piruvato carboxilasa. Entonces, la piruvato carboxilasa lo que hace es tomar el piruvato, carboxilarlo, es decir, agregarle un átomo, una molécula de carbono, un átomo de carbono extra para formar el oxaloacetato, que sigue siendo un ácido carboxílico, es un dicarboxílico, el piruvato es un monocarboxílico, y después el oxaloacetato se fosforila por la fosfonolpiruvato carboxicinasa, se transfiere un grupo fosfato y se obtiene el fosfonolpiruvato. Y en lugar de utilizar ATP, utiliza GTP. Entonces, es otra de las características de la vía de la gluconeogénesis, que no utiliza ATP, utiliza GTP, y esa es una manera que tienen las células, el metabolismo, de marcar la vía glicolítica, la vía metabólica que está activa. Entonces, en este caso, es la vía de síntesis. Vamos a ver que en muchas reacciones de biosíntesis, en lugar de utilizar ATP, se va a utilizar GTP. Entonces, así es como marca las células la vía a las vías biosintéticas, en este caso la gluconeogénesis, por eso utiliza GTP en lugar de ATP. Pero tenemos las vías catabólicas, en donde vamos a tener la presencia de ATP. Y es así como se va a manejar, o se maneja el metabolismo. Cuando se utiliza ATP, generalmente vías catabólicas. Cuando se maneja GTP, son vías anabólicas. Entonces, la gluconeogénesis, ¿cuántas enzimas se sustituyen? La primera, la exocinasa, que ya lo había comentado. Después, la fosfofructosinasa. Y por último, la piruvatocinasa. Entonces, noten que sus deltas G son negativos. Entonces, estas enzimas, deltas G negativos, son las que van a ser sustituidas en la gluconeogénesis. Y las enzimas de la gluconeogénesis son la piruvato carboxilasa, que agrega un átomo de carbono, un grupo carboxilato, vuelve al piruvato, un ácido monocarboxílico, a el oxaloacetato, un átomo, una molécula de carboxílico. Entonces, después tenemos a la fosfonolpiruvato carboxicinasa, que es la que agrega el grupo fosfato utilizando GTP. Y a la fructosa 6 bifosfatasa, una enzima que elimina grupos fosfatos, y a la glucosa 6 fosfatasa, otra enzima que elimina grupos fosfatos. Y con eso, pues se cubren esos pasos en donde los deltas que son negativos. Ok, entonces vamos a ver, primero la piruvato carboxilasa. Entonces, lo que se requiere es pasar primero de C3 a C4. Entonces, para eso se requiere ATP y una molécula de agua, y se forma el oxaloacetato. Entonces, se hidroliza ATP y fosfato, y se liberan 2 protones. Entonces aquí no necesariamente es una vía biosintética, porque es una vía que finalmente nos va a llevar a obtener fosfonolpiruvato. Entonces, es una especie de paso para darle la vuelta a la síntesis de fosfonolpiruvato, es decir, a la fosforilación del piruvato. Por eso es que se utiliza ATP, para no confundirnos con lo que comenté hace rato. Y entonces se le agrega una molécula de dióxido de carbono. Entonces es la reacción. Es una especie de fijación de dióxido de carbono, ¿es cierto? Se requiere de biotina como cofactor. Entonces, todas las reacciones de carboxilación y descarboxilación es algo que vamos a ver en términos generales constantemente. Va a estar presente la molécula de biotina como cofactor. Entonces, donde vean la carboxilación o descarboxilación, vamos a tener presente a la biotina. Y la biotina es una vitamina. Y ocurre
como lo había comentado, en la matriz mitocondrial. Entonces ocurre en un compartimento de un organelo de las células. Esta es la molécula de biotina. Entonces es como un brazo, es un brazo donde se carboxila la biotina y después una vez que se ha carboxilado, este CO2 es transferido en forma de ácido carboxílico, es transferido al piruvato. Después tenemos la reacción del oxaloacetato, el piruvato, y aquí tenemos la reacción de fosforilación. Entonces, cuando se fosforila una molécula, generalmente estamos hablando de una sinasa, eso lo vamos a ver constantemente, no solamente en moléculas sencillas como el oxaloacetato, sino también en proteínas, son las sinasas. Entonces requiere GTP y esto ya ocurre en el citosol. Entonces el oxaloacetato se exporta y ya en el citosol pues ya se utiliza el GTP y se reutiliza GDP y se elimina el CO2 que se había fijado anteriormente. Entonces todo esto de la fijación del dióxido de carbono se utilizó solamente para transformar a la molécula en oxaloacetato y al mismo tiempo hacerlo asequible a la fosforilación por la carboxinasa, la fosfonilpiruvato carboxinasa, utilizando GTP. Entonces, la reacción ocurre en el citosol y se forma el fosfonilpiruvato. Y son dos reacciones, como se indica aquí. Son reacciones acopladas. Todas las reacciones en donde participan el ATP, el GTP, el CTP, etcétera, generalmente son reacciones acopladas porque se libera energía y esa energía es utilizada para llevar a cabo una reacción que normalmente no se llevaría a cabo, una reacción exergónica o endergónica. Y este es el caso de la utilización del GTP. Entonces se libera el CO2 y se fosforila. Entonces aquí tenemos en términos generales cómo es todo este proceso de la carboxilación del piruvato en la matriz mitocondrial y después la exportación del oxaloacetato. Tenemos el piruvato, entra en la matriz mitocondrial, se carboxila por la piruvato carboxilasa, se le pega una molécula de CO2, se requiere ATP, se forma el oxaloacetato, después se reduce a malato utilizando NADH. Recuerden que en la mitocondria hay mucho NADH. Los pools o las poblaciones de NADH mitocondrial y citoplásmicos están separados, no se mezclan, y solamente los equivalentes reductores son exportados de esta manera. En forma de malato hay una lanzadera en malato. Hay varias lanzaderas, ustedes lo van a ver un poquito más en detalle en bioquímica 2. Hay varias lanzaderas y hay combinaciones de lanzaderas que van a transportar diferentes moléculas a través de la membrana interna mitocondrial. En algunos casos en intercambio por otra molécula del citosol. Entonces, una vez que se exporta al citosol, el malato es convertido de nuevo a oxaloacetato por la enzima malato deshidrogenasa. Se recuperan los equivalentes reductores del NAD, se reduce a NADH, y el NADH pues le puede ocurrir dos cosas. Uno, que se utilice para reducir el piruvato al lactato, o bien para alimentar la cadena respiratoria en algunos organismos que tienen deshidrogenasas alternas, pero también puede regresar a la mitocondria por otras vías, el NADH. Ok, una vez que se tiene, pues bueno, el piruvato, pues es convertido a fosfonilpiruvato, ¿no? Por las reacciones que ya vimos. Y continúa de reversa en la vía glicolítica. Entonces se convierte en fosfonilpiruvato por la fosfonilpiruvato carboxinasa y después tenemos a la inolasa, tenemos a la fosfoglicerato mutasa, la fosfoglicerato sinasa y después a la glicerido 3-fosfato deshidrogenasa, la 3-fosfato isomerasa, la aldolasa y después entra la fructosa 1,6-fosfatasa, después la fosfoglucosa isomerasa y después la glucosa 6-fosfatasa. Ahí tenemos la glucosa. Entonces se comparten
las enzimas que están en azul y las enzimas que están en rojo son exclusivas de la gluconeogénesis. Entonces, una vez llegada la fructosa 1,6-bifosfatasa, que actúa sobre la fructosa 1,6-bifosfato, es una reacción muy sencilla es una de eliminación de grupo fosfato, es una fosfatasa. Es una reacción de hidrólisis, se incorpora una molécula de agua, se libera el fosfato, queda como fructosa 6-fosfato. Es una enzima alostérica, o sea, es un punto de regulación de la vía. De esta manera puede activarse la vía gluconeogénica o bien puede pararse la vía gluconeogénica por diferentes señales. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, la resultante, la fructosa 6-fosfato, pues se convierte en glucosa 6-fosfato por las reacciones que vimos, que son reversibles. Entonces, todas estas reacciones son reversibles. Todas las reacciones que tienen las dos flechas son reversibles. También están definidos por el delta G, como vimos, están muy cercanos a cero. Por lo tanto, no están muy alejados del equilibrio en términos numéricos. Es decir, que tengan el mismo número de unidades. Y la glucosa 6-fosfatasa. Una vez que se tiene la glucosa 6-fosfato, hidroliza la glucosa 6-fosfato y libera la glucosa y el fosfato. Y la glucosa, pues bueno, puede seguir varios destinos, entre ellos puede ser exportado al torrente sanguíneo. Cuando la gluconeogénesis ocurre en el hígado. Y de esta manera mantener los niveles de glucosa en sangre. Y claro, la glucosa 6-fosfato. Si, por ejemplo, tenemos cubiertos los niveles de glucosa en sangre y los tejidos no requieren de energía, es decir, se para el ciclo de Krebs, pero tenemos un exceso, por ejemplo, ustedes que hayan consumido una gran cantidad de proteínas. ¿A quién le gusta aquí la carne? Todos les gusta la carne, ¿verdad? Sí, profe. Sí. La carne asada. Sí, toda la carne, el pescado, ¿qué más? El pollo, las barbacoas, todos los tacos de todo lo que se le ocurra que tenga carne, derivados de proteínas, así. Sí. O supongamos que están yendo a un gimnasio y quieren hacer, darle tonalidad a su cuerpo, ganar masa muscular, etcétera, y empiezan a tomar un montón de complementos alimenticios que están hechos a base de hidrolizados pues hay de diferentes, ¿no? Desde hidrolizados de soya hasta hidrolizados de caseína, ¿qué más? De gelatina, ¿no? También, no sé si alguno de ustedes ha estado en ese ambiente, ya ha comprado productos de este tipo. Se los venden muy caros, pues ahí sí ya estaría de ustedes, si quieren comprarse un buen kilo de carne o un buen o medio kilo de estos hidrolizados. Yo preferiría la carne, pero finalmente lo que van a tener en su organismo es un exceso de aminoácidos, pero una gran cantidad de aminoácidos. ¿Y qué va a ocurrir si tienen ya cubiertos las necesidades energéticas? Pues que esos aminoácidos van a ser metabolizados y vamos a tener dos tipos de aminoácidos, los gluconeogénicos y los cetogénicos. Entonces hay aminoácidos que te van a dar C2, moléculas de 2 carbonos, y hay aminoácidos que te van a dar moléculas de 3 carbonos. Entonces los que te den moléculas de 3 carbonos, pues esas moléculas de 3 carbonos van a ir directamente a la vía gluconeogénica y te van a formar glucosa 6-fosfato, pero como los requerimientos de glucosa están cubiertos, pues no van a ser exportados al torrente sanguíneo. No tiene sentido ponerle más glucosa, exportar más glucosa. Entonces es un exceso
en energía, y lo que va a pasar es que esta glucosa 6-fosfato se va a ir a la vía de la síntesis del glicógeno. Entonces se sintetiza glicógeno y pues este se almacena hasta que se utilice, ¿no? Y eso ocurre cuando ingieren en exceso proteínas y quizás otros compuestos que te den moléculas de 3 átomos de carbono. Entonces, la glucosa 6-fosfatasa está presente solamente en tejidos responsables de mantener los niveles de glucosa en sangre, o sea, en hígado principalmente, ¿sí? Principalmente, y en menor medida el riñón. Principalmente el hígado, ¿ok? Que además es un órgano que comparado con el riñón, pues es mucho más grande y está mucho más especializado para llevar a cabo ese papel de regular los niveles de glucosa en sangre. Y por eso, pues tenemos aquí que estos niveles de glucosa 6-fosfatasa están altamente regulados en ambos tejidos. Ahora, una vez que tienes el hígado, y esta regula los niveles de glucosa, vamos a tener aquí una serie de transportadores presentes en la membrana plasmática, pero sobre todo en el retículo endoplásmico rugoso. Sabemos que es un compartimento de la célula, del hepatocito. Vamos a tener una serie de transportadores. Entonces, vamos a tener los 3 transportadores que son T1, T2 y T3. Cada una de ellas tiene una función en particular. T1 transporta la glucosa 6-fosfato que fue sintetizado en el citosol. Entonces, recuerden que la gluconeogénesis ocurre ¿en dónde? ¿Dónde ocurre la gluconeogénesis? ¿En qué compartimento? Anaí. ¿La matriz? No. ¿En el retículo? No. En el citosol o el citoplasma. El citosol. La carboxilación del piruvato ocurre en la matriz mitocondrial. Se forma oxaloacetato y después malato, y el malato se exporta. El malato se oxida y se forma el oxaloacetato, y el oxaloacetato se utiliza para la formación de fosfonilpiruvato. Y entonces, lo que se va a acumular en el citoplasma, el citosol, es la glucosa 6-fosfato, y está en las enzimas de la gliconeogénesis. Pero lo que se libera en el torrente sanguíneo es glucosa. Entonces, la glucosa 6-fosfato es transportada a el retículo endoplásmico, y ahí es donde ocurre la eliminación del grupo fosfato por la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, se lleva a cabo la hidrólisis, se libera el fosfato y se libera la glucosa. Entonces, tenemos fosfato libre y glucosa libre. Tenemos los transportadores T2 y T3. El T2 regresa el fosfato al citosol y el T3 libera la glucosa al citosol. Entonces, lo que vamos a tener en el citosol del hepatocito es glucosa libre. Entonces, antes enseñábamos que en el citosol de las células jamás íbamos a encontrar glucosa libre, pero eso ya cambió. En la mayoría de los tejidos no hay glucosa libre, pero en el hepatocito tenemos glucosa libre en el citoplasma, y esto sirve porque es un indicador de los niveles de glucosa en sangre, muy importante para los que esto es muy importante para los médicos, para entender lo que es la enfermedad de la diabetes, ¿no? Cómo ocurre. Para nosotros, pues, bueno, nada más hay que entenderlo, ¿no? Pero los médicos son los que están metidos más en esto de la enfermedad de la diabetes. Pero tenemos glucosa libre, entonces así es como se regresa la glucosa
al, al citosol. Bien, entonces la gluconeogénesis ocurre en el citosol, o el citoplasma, y una vez que se tiene la glucosa 6-fosfato, este es introducido al retículo endoplásmico rugoso, y la glucosa 6-fosfatasa está embebida, es una proteína de membrana, está embebida en la membrana del retículo endoplásmico, pero está viendo el sitio activo hacia el lumen del retículo endoplásmico, y por eso es que se tiene que transportar esta glucosa 6-fosfato, porque si estuviese viendo hacia el lumen del citosol, pues no tendría razón, ¿no? Y una vez hidrolizado la glucosa 6-fosfato, regresa el fosfato y la glucosa al citosol. En la estequiometría, pues se requieren 4 ATPs para llevar a cabo la gluconogénesis y para la obtención de glucosa a partir de 2 moléculas de piruvato. Bien, y bueno, estos son los deltas G. El delta G pues es negativo. Bien, bueno, pues ese es el balance de la gluconeogénesis. Y en términos de la regulación, o sea, sí se requiere energía para finalmente formar glucosa. Pero esa energía es una forma de inviertes mucho para proveerle energía a otros tejidos. Ese es el punto. Sigues requiriendo de energía, pero lo importante es que esa energía lo distribuyes, o sea, no lo dejas no permanece en el hígado, sino es distribuido a otros tejidos. Finalmente se pierde energía para llevar a cabo este proceso de distribución de glucosa o distribución de energía a otros tejidos. Bien, entonces tenemos enzimas, las enzimas que están reguladas. Habíamos hablado ya de la fosfofructosinasa en la glicólisis y la piruvato-sinasa en la glicólisis. En la gluconeogénesis tenemos la fructosa 1,6-bifosfatasa y la fosfonol-piruvato carboxisinasa y la piruvato carboxilasa. Entonces, todas estas son enzimas alostéricas que tienen sitios de regulación y vamos a tener sitios de unión de diferentes compuestos que nos indican por su concentración el nivel energético de la célula. Por ejemplo, si yo tengo mucho ATP, significa que el nivel energético pues es alto. Entonces no necesito llevar a cabo o activar la vía, sino esos niveles, el nivel de alto ATP nos indicaría que es el momento de bloquear la vía, la glicólisis en este caso, ya no necesito más ATP, se bloquea la vía y se activa la vía de la gluconeogénesis. Y se activa sobre todo cuando tenemos concentraciones altas de citrato. Una concentración alta de citrato en el ciclo de Krebs nos indica que está energizado, súper energizado y ya no requiere de citrato, de acumular más citrato. Entonces, citrato activa la glicólisis, la gluconeogénesis. Entonces, el exceso de moléculas energéticas que están entrando a nivel de ciclo de Krebs inhiben el mismo ciclo de Krebs por la acumulación de citrato y activan la gluconeogénesis. Y es así como todas estas proteínas, los aminoácidos derivados de las proteínas que estamos ingiriendo, se van a la gluconeogénesis y finalmente se van a la formación de glicógeno. Y otras moléculas que también nos indican, por ejemplo, en el caso del citrato, el citrato también le indica la glicólisis que tiene que pararse, entonces actúa por varios puntos también. Y tenemos una molécula que es muy importante, la fructosa 2,6-bifosfato, que su acumulación nos indica también que es altamente, que se requiere activar la vía de la glicólisis. El AMP en altas concentraciones nos indica que tenemos un nivel energético bajo. Lo mismo con el ADP, si hay mucho ADP, el nivel energético es bajo.
Por lo tanto, se requiere activar la vía de la glicólisis y también la vía de del ciclo de Krebs. Perdón. Y se inhibe al mismo tiempo la vía de la gliconeogénesis. Entonces, hay un control entre la activación de todas estas vías. Perdón. Bien, ya pasó. Y otra de las moléculas que también nos indica a nivel energético de las células es la concentración de acetil-CoA. Entonces, si hay mucho acetil-CoA, le indica a la célula que el nivel energético es alto. Por ejemplo, cuando estamos metabolizando las grasas, se produce acetil-CoA. Entonces, el nivel energético es alto y por lo tanto también le indica que la vía del ciclo, que el ciclo de Krebs se bloquee y se active la gluconogénesis. Y entonces todas estas moléculas con 3 átomos de carbono son dirigidas hacia esta vía para la síntesis de glucosa. Y productos como la alanina, un aminoácido, generalmente es una indicación también de que del metabolismo de proteínas y de alguna manera te indica su concentración que se tiene que activar o no la vía de la gluconeogénesis. Entonces, una alta concentración de alanina lleva a la inhibición de la glicólisis y a la activación de la gluconeogénesis. Porque el metabolismo de la alanina te va a llevar a formar el piruvato. Entonces, el piruvato pues puede seguir varios caminos, desde entrar al ciclo de Krebs vía la piruvato deshidrogenasa o bien la gluconeogénesis. Y por lo tanto, pues bueno, actúa inhibiendo la glicólisis. Entonces, las vías, la vía glicolítica y la vía de la gluconeogénesis no pueden estar prendidas al mismo tiempo, no pueden estar activas, porque si estuviesen activas tendríamos una especie de ciclo fútil. Y esos ciclos fútiles existen, pero tienen una razón, pero no existen a este nivel tan marcado. Entonces, sí hay ciclos fútiles en donde se desperdicia una gran cantidad de energía, pero a este nivel no. Este nivel está bien controlado, los niveles o los flujos metabólicos. Entonces, vamos a tener todas estas moléculas controlando la direccionalidad o la activación de las vías. Por otro lado, tenemos el ciclo de Cori. Entonces, el ciclo de Cori se da porque en el músculo generalmente se produce ácido láctico, que es producto del uso de la glucosa por la glicólisis, y la recuperación del NAD por la lactato deshidrogenasa. Entonces, tenemos ácido láctico. El ácido láctico se forman cristales, pero también es exportado al torrente sanguíneo y llega al músculo, llega al hepatocito, y en el hepatocito es utilizado para formar piruvato por la lactato deshidrogenasa. Vía reversa se forma piruvato. El piruvato pues lleva a la formación de glucosa y la glucosa pues bueno, ya saben cómo se sintetiza y se exporta al torrente sanguíneo y este regresa al músculo. Y de nuevo la glucosa
pasa por la vía glicolítica, se forma piruvato, se forma lactato, se exporta y en el hepatocito vuelve a ocurrir la gluconeogénesis, se exporta al torrente sanguíneo y así. Entonces, todo este ciclo es el ciclo que se conoce como el ciclo de Cori. Entonces, de esta manera, se mantienen los niveles de glucosa en sangre y al mismo tiempo el hepatocito está alimentando de glucosa no solamente el músculo, sino el cerebro y otros tejidos. En este caso se relaciona más con el músculo. Y bueno, este es el matrimonio de los Cori. Y bueno, aquí lo que nos indica es que, pues, ¿qué nos indica? Que el amor no está peleado con la ciencia, que el que tengas una pareja de investigadores trabajando juntos todos los días, tanto en los laboratorios como en casa, pues puede funcionar, ¿no? ¿Sí o no? Funciona, ¿no? ¿O qué opinan? De hecho, parece que también está el caso de los Curie, ¿no? En las redes. ¿Sí? Ah, sí, es el otro matrimonio, los de Pierre y Marie Curie. Entonces, no es una situación que no se pueda dar, ¿no? Entonces, se dan, hay ejemplos, hay varios ejemplos, bueno, ser padre, seguramente. No es mi caso. No sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero no me interesa saber. Pero suele dar buenos resultados. Entonces, si alguna vez tienen esa oportunidad, pues no consideren que no pueden tener éxito, ¿no? Pueden tener éxito, pues puede ir muy, muy bien. Eso es lo que nos dice esta diapositiva. Bien. Pues bueno, este es el ciclo este es otro ciclo, que es el ciclo de la alanina, piruvato. Entonces aquí la alanina sustituye a la glucosa. No, el piruvato sustituye a la... No, espérenme, me estoy aquí ya confundiendo. No, sí, este es el otro ciclo. Es muy similar al ciclo de Cori. Entonces, la alanina se puede utilizar como transportador, como si fuera la glucosa. Entonces, una vez que llega al hepatocito, se convierte en piruvato y pues bueno, puede tener diferentes vías. Pero es una forma de transportar no solo carbono, sino grupos amino. Entonces, este ciclo de la alanina es muy importante. Es muy similar al ciclo de Cori y bueno, funciona para ambos, para transportar grupos amino y también átomos de carbono. Entonces, el lactato puede ser convertido una vez que está, se puede ser convertido a piruvato y después puede ser convertido a alanina, utilizando pues una enzima que transfiere el grupo amino del glutamato al piruvato para formar alanina y alfa-cetoglutarato. Pues ya el alfa-cetoglutarato pues entra al ciclo de Krebs. Y ya quedó terminado. Ahora aquí lo dejamos. Nada más tomen una captura de esta imagen. Y esta es la integración de lo que vimos el día de hoy, ¿no? Nos veríamos el día de mañana. ¿Está bien? Sí, brother, mañana. Luego, profe. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye, profe, gracias. Hasta luego. Luego, profe.